Existen muchos caminos, algunos largos, otros cortos. Muchos llevan a lugares inesperados. Nosotros llevamos su compañía justo por el camino que debe tomar. Por eso somos su siguiente paso, el paso que muchas empresas han dado para crecer. Compañías que hoy expanden sus operaciones a mercados internacionales. Somos la Cámara de Comercio Colombo-Americana de Cartagena, AmCham. La estrella que le guiará al universo comercial que ofrece Latinoamérica y los Estados Unidos. Una asociación símbolo de prestigio, ética y responsabilidad que fomenta el crecimiento económico y la inversión en Colombia, con más de 30 años en Cartagena y más de 1000 afiliados en todo el país. Empresas con un horizonte, gracias a nuestra conexión directa entre ellas y el mundo, promoviendo eficazmente sus intereses comerciales, hablando un lenguaje claro que fomenta la confianza y la inversión, interviniendo y contribuyendo en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos, conectando sus mercados a niveles de gobierno. En AmCham, identificamos y promovemos nuevas oportunidades de negocios entre nuestros selectos asociados, distribuidos en todo el país y conectados con nuestra red de oficinas nacionales, obteniendo así fácil acceso a una extensa base de datos que le permitirá obtener la información de primera mano, porque usted es nuestra prioridad absoluta. Por eso, AmCham es su siguiente paso. AmCham, su mejor aliado para las relaciones comerciales con los Estados Unidos. En NPIA estamos orgullosos de nuestra trayectoria en el mercado. Iniciamos operaciones hace más de 30 años. Contamos con un talento humano excepcional, experto en diferentes áreas del derecho. Somos un equipo de abogados multidisciplinario, comprometidos con el trabajo eficiente. Cada uno de los miembros del equipo es apasionado en lo que hace y apunta hacia la excelencia, la eficiencia, la cercanía, el conocimiento y la innovación. Nos reinventamos constantemente para anticiparnos a las necesidades cambiantes en el mercado y liderar con el ejemplo. Por ello, brindamos soluciones legales claras, cercanas y oportunas. Nuestros clientes pueden confiar en nuestra firma, ya sea que se trate de empresas u organizaciones, así como emprendedores, tanto extranjeros como nacionales, quienes saben identificar nuestro trabajo, puesto que lo hacemos con dedicación, dando lo mejor de nosotros y consolidando relaciones duraderas. Estamos en tiempos retadores, por eso nos esforzamos continuamente en mejorar internamente, pero también creando una presencia activa en los medios digitales, trayendo innovación en el mercado legal de la región, pero desde una visión global. Así mismo como a nuestros patrocinadores institucionales Confenalco, Tenaris, Crow, Isacolsat Ships Agents y Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Puerto de Cartagena. Igual manera, extendemos agradecimientos a todos los presentes por su interés y participación en esta importante reunión. A continuación, les presento a la persona encargada de dirigir el comité laboral en el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada experta, doctora Gladys Vital, abogada egresada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Comercial, Derecho Laboral y Derecho de Seguridad Social, con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, asesor jurídico de varias empresas de la ciudad de Cartagena y abogada del bufete de abogados Nicolás Pareja y Asociados. Sin más preámbulos, iniciamos este espacio dándole la palabra a la doctora Gladys. Bienvenida. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes nuevamente en esta convocatoria que hace AmCham a través también de la firma Nicolás Pareja, que siempre estamos vinculados con ellos en todo lo concerniente a estos espacios académicos a efectos de aportar de alguna manera un poco de nuestro conocimiento
a los afiliados para que tengan acceso a información actual, información que les resulte relevante al momento del desarrollo de las relaciones laborales, al momento de tomar decisiones en el ámbito laboral. Vamos a hacer una breve descripción de lo que serían los fueros que permiten a los trabajadores en un momento determinado tener esa protección especial que les brinda la oportunidad de no ser despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo. Es importante que tengamos clarísimo cuáles son esos fueros, si bien no son absolutos porque hay circunstancias particulares que pudieran ameritar algunas protecciones especiales. Vamos a referirnos hoy puntualmente. Primero vamos a establecer qué son los fueros. Entonces, ¿qué es un fuero? Tenemos que un fuero es una medida que la ley laboral otorga a los trabajadores que posean es el derecho que tienen sus trabajadores a que no ser despedidos ni desmejorados en su condición laboral, sino únicamente por causas muy específicas, muy definidas en la ley y que requieren una serie de pasos o digamos que procesos o requisitos para poder acceder de pronto al permiso para despedir. En este caso, en algunos momentos se requiere autorización judicial, otros autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar de los fueros de salud, del fuero de, vamos a pasar, del fuero de maternidad y paternidad, del fuero de prepensionado, del fuero sindical, que son los fueros más comunes. Bueno, y hoy día también pasé por alto anotarlo, pero el fuero que viene o deviene del eventual acoso laboral o el acoso sexual, que también está, digamos que hoy día muy en boga. Respecto de esa protección me refiero, y que el ministerio hace especial énfasis en que este tipo de estipulaciones legales se encuentren incluso insertas en los reglamentos internos de trabajo a fin de garantizar una mayor divulgación de este tipo de políticas, de este tipo de normas, que, para que los trabajadores tengan un conocimiento más amplio acerca de los derechos que tienen y la oportunidad de acceder a esos derechos, a exigir o a ejercer esos derechos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, en calidad de empleadores, me refiero a los miembros activos de AmCham, que hoy en día se encuentran presentes y está un poco más enfocado a ello, tengamos clarísimo o tengamos por lo menos una visión de qué situaciones pueden generar este tipo de fueros y en las que nosotros debiéramos actuar de manera muy cautelosa. Hablemos del fuero de la maternidad. Bueno, el fuero de la maternidad es uno de los más importantes. Tenemos que el fuero de maternidad cobija a las trabajadoras de acuerdo a sus condiciones físicas, de acuerdo a sus condiciones, digamos que a esa condición especial. Aquí no hay una condición de salud puntual porque las trabajadoras embarazadas no necesariamente tienen que tener una connotación de salud o un embarazo de alto riesgo para estar aforada. Ya todos sabemos que este es un fuero muy especial que viene per se con el simple hecho del embarazo, pero es un fuero que requiere necesariamente el conocimiento por parte del empleador. Es decir, el empleador tiene que tener eh, claro o tiene que tener un conocimiento expreso de que la trabajadora se encuentra en estado de embarazo. Esto en un momento determinado puede ayudar si toma una decisión en el marco del proceso de gestación de la trabajadora respecto de la no ejecución del contrato de trabajo, puede ser un eximente en cuanto a que rompe la presunción que el despido o la terminación del contrato de trabajo surte o fue con ocasión precisamente de la condición que la trabajadora ostenta en ese momento. Entonces, el fuero de maternidad supone esa garantía de esa estabilidad laboral reforzada durante todo el tiempo de gestación de la trabajadora embarazada hasta la finalización e inclusive de la licencia de maternidad y del periodo de lactancia. De todo cuando nosotros tenemos conocimiento, porque la trabajadora debe comunicarlo de manera directa al empleador,
obviamente con la prueba que lo acredite de su estado de embarazo, es lo correcto. Muchas veces solo lo expresan, otras ocasiones únicamente le dicen a compañeros de trabajo. Y entonces allí el tema es un poco más complejo en materia probatoria, porque la trabajadora puede manifestar y puede haber testimonios que pueden decir que efectivamente ella lo comunicó, pero lo más idóneo en estos casos es que se presente la prueba que así lo señala. Entonces, este fuero de maternidad está consagrado en la ley. El Código Sustantivo del Trabajo establece esa protección especial de la maternidad. ¿Y qué supone esa protección especial? Prohíbe el despido de la trabajadora por motivo del embarazo. Miren que siempre está allí la presunción de que la causa de la terminación eventual del contrato de trabajo es el conocimiento o el motivo de la condición de embarazada de la trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer sobre esta prohibición especial? Que no solo lo dice la ley, lo ha reiterado la jurisprudencia, lo tiene con especial énfasis el Ministerio del Trabajo, que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo del embarazo o la lactancia sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. Tenemos que eventualmente pueden surgir causales objetivas que den lugar a la terminación de un contrato de trabajo. ¿Cuáles son estas causales objetivas? Pues las justas causas que establece el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, las causas que se encuentren consagradas especialmente en el Reglamento Interno de Trabajo, en las que se estipule cuáles son las faltas graves que pueden dar lugar a esa terminación del contrato. En razón de esas causales objetivas de las que someramente les he conversado, se puede dar la terminación de un contrato de trabajo. La ley dice, bueno, para poder acceder a esa terminación de contrato, tendrías que acudir ante el ministerio. ¿Cuál otra de esas causales? El vencimiento del plazo pactado. Nosotros tenemos que eventualmente teníamos un contrato de trabajo que se terminaba en diciembre del 2024, pero resulta de que la trabajadora preavisada en noviembre, todavía no hemos llegado a la fecha, pero bueno, supongamos que está preavisada para que el contrato no se va a renovar. En tanto esa circunstancia haya acontecido, se supone que no hay ninguna, esa es la causal objetiva, determinación del contrato, el vencimiento del plazo pactado. No hay ningún tipo de limitante para terminarla, no hay ningún fuero que le ampare si nosotros no hemos sido notificados de esa condición. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir, bueno, ¿cómo termino yo un contrato? ¿Cómo yo no termino un contrato de trabajo en el que el empleador no tiene conocimiento y me está diciendo, y ahora el mismo día que le presento la carta de terminación de contrato, la trabajadora me presenta la prueba de embarazo? Me dice, mira, no me puedes despedir o no me puedes terminar el contrato por vencimiento de plazo porque sencillamente me encuentro en esta condición. Fíjense que allí en ese caso no es que no tenga la protección, porque la protección per se, aunque es importante el conocimiento de la situación puntual, la protección per se a nivel constitucional y digamos que por un principio de solidaridad existe esa protección. Como quiera que recién el empleador se acaba de enterar, pueden ocurrir diferentes situaciones. Puede que el empleador persista en tomar la decisión y diga, mira, no tenía conocimiento acerca de tu condición de embarazo y con esto rompo la presunción de que la terminación obedece a tu condición de embarazada, sino simplemente a la expiración del término pactado. Lo termino, la trabajadora puede solicitar vía tutela que se reincorpore, máxime si las condiciones del trabajo subsisten. Es decir, se termina la relación laboral con ella, pero las actividades para las que fue contratada no estaban determinadas en el tiempo en cuanto a su ejecución. Sí, contractualmente sí estaban determinadas porque tenemos una fecha clara, pero en cuanto a la ejecución de las mismas, porque puede ser una actividad que se contrató y es digamos que del objeto social de la compañía, en tal situación, entonces pudiera suscitarse una eventual tutela en la que probablemente un juez indique que debe reintegrarse, aunque nosotros allí hayamos roto la presunción de que la terminación
del contrato de trabajo obedeció al conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora. Entonces, son situaciones muy puntuales y muy complejas que se pueden presentar, pero allí en esos casos o puede ordenarse bien digamos que el reingreso de la trabajadora a través de un reintegro temporal, o pudiera también decidir un juez de la República, bueno, como quiera que no tienes más puestos de trabajo, si yo logro acreditar que no puedo tener más a la trabajadora porque la contraté temporalmente fue precisamente porque la requería para un tiempo, pudiera también ordenar otro tipo digamos que de protección especial a cargo del empleado, indicando que páguele los meses de seguridad social. En fin, pueden haber diferentes decisiones judiciales. Nos hemos tenido que enfrentar a situaciones particulares muy diversas respecto de la protección de las trabajadoras embarazadas. En nuestra firma hemos visto en múltiples ocasiones muchísimos casos en que se fallan de diversas maneras, y como también, si bien la protección es la más clara de todas, bueno, amén de la protección de la salud, es una de las más claras, la del estado de embarazo. Las decisiones judiciales han ido variando. En algunos casos también he tenido la oportunidad de participar en las que el juez de la República dijo, no hay conocimiento, no hay ninguna oportunidad de reintegro, en fin, o sea, hay diferentes, dependiendo de las circunstancias muy puntuales de cada caso, así podrá tomarse una decisión en caso de que nos presenten una acción de tutela. Pero lo importante es que nosotros tengamos conocimiento de los derechos también que tenemos y las oportunidades de defensa que tenemos, porque hay que siempre tener presente que la presunción de que el despido, de la terminación del contrato es con ocasión del embarazo, debe ser desvirtuada. Siempre debe ser desvirtuada para que el empleador no quede con el estigma de que es un vulnerador de los derechos y de los fueros de los trabajadores. Entonces, hay casos hay situaciones en las que se pueden presentar causales objetivas, como les dije, pero ya a nivel disciplinario, no por terminación, como el caso que les planteé. En esas situaciones, pues, es muy recomendable que se presente una solicitud ante el Ministerio del Trabajo. Digamos que cuando la causal es muy diciente, es una causal muy grave, pudiéramos prescindir de ese paso, asumiendo algunos riesgos. Como les decía, es evaluable en cada caso, pero por regla general se somete este tipo de decisiones a la autorización del Ministerio del Trabajo, que en muchos casos pues no es tan eficaz en materia de tiempo para tomar esas decisiones respecto de la terminación, porque ellos deben emitir una autorización. Entonces, hay casos que hay que evaluar en los que se puede obviar ese paso cuando hay causal objetiva de terminación de contrato. Digamos que allí en esos fueros o en ese fuero de maternidad ha existido variada jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es excesivamente proteccionista, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia está un poco más aterrizada, porque digamos que en algunos tiempos la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo lo que pasaba respecto a un contrato de trabajo con una trabajadora que estuviera en estado de embarazo, de lactancia, eh, todo lo que pasaba con la ejecución de ese contrato era considerado siempre que era con ocasión de la condición en la que se encontraba la trabajadora, y eso en muchos casos fue aprovechado, no solo por las trabajadoras, sino veremos que es mucho más aprovechado, digamos que ese exceso de proteccionismo de- del, del, del juzgador, y en este caso de la Corte Constitucional, ese exceso de proteccionismo ha sido utilizado para hacer o ejecutar conductas inadecuadas, o considerar que ya son inamovibles o intocables en los puestos de trabajo. Bueno, el tema es extenso, es muy largo. Digamos que si me pongo a hablar solo sobre el fuero de maternidad, no nos va a alcanzar el tiempo para tocar los otros fueros, pero les decía que es muy importante que sepan que no es absoluto. El fuero, por el simple hecho de que la trabajadora esté embarazada,
no le da cabida a que ejecute cualquier tipo de conducta sin que haya lugar a consecuencias, porque ese fuero es intocable, no lo es en lo absoluto. Tenemos también el fuero de paternidad. Bueno, vamos a hablar del fuero de paternidad y sabemos que es la licencia, que también ahora se le otorga a los hombres 2 semanas, pero que bueno, que estamos en el medio del proyecto de ley de la reforma laboral, que bueno, ya cuando sea ley tendremos la oportunidad de conversar. Hoy día han sido aprobados muchísimos de los artículos, pero todavía le faltan algunos pasos al proyecto para que sea ley de la República. Antes de eso, pues no es aplicable ninguna de las normas que allí se vayan aprobando de manera paulatina, porque solamente está en la etapa. Lo que pasa es que la prensa muestra mucho, esto es lo que va a pasar porque ya fue aprobado, pero nada está aprobado hasta que esté definitivamente la ley en curso y sea sancionada por el presidente de la República. Sin embargo, a manera digamos que de información o de comentario, fue aprobada la ampliación de la licencia de paternidad. Entonces llegaría a 12 semanas. Inicialmente serían 8 semanas, posteriormente 10, o sea, diría como esos cambios paulatinos que se han venido dando en materia de la jornada laboral, que también ha venido la reducción de manera paulatina, anualizada desde la 21/41 del 2021. Así va a ocurrir acá también si la ley es aprobada tal como está señalada y se van a ampliar esos periodos de licencia de paternidad. Entonces, ese fuero que también arropaba o arropa a la madre, también arropará al padre, o lo está haciendo ahora en el periodo que está, digamos que vigente, lo de la licencia de paternidad. Tenemos que tener mucho cuidado al tomar decisiones con respecto a la ejecución de los contratos de trabajo de trabajadores que se hallen no solo aforados por el fuero de paternidad, sino también cuando el periodo sigue estando aforado el trabajador si la compañera no se encuentra en estado, no se encuentra trabajando o cotizando aportes al sistema. Por eso es importante que también consideren en su momento, al tiempo de tomar una determinación respecto de la ejecución de ese tipo de contratos o del contrato de trabajo, eh, que consideren evaluar si la persona es dependiente o no depende, o es beneficiaria o no del trabajador que se encuentra aforado. Es muy importante evaluar esa parte. Quería decirles algo más, pero bueno, ahora no recuerdo, se me fue en el momento por no, que no se me olvidara lo que les decía acerca de lo importante que es evaluar el tema de que es indispensable evaluar si la trabajadora es dependiente o no es dependiente del trabajador a efectos de hasta dónde cobija esos fueros. También tenemos el fuero de salud, que es ampliamente conocido, que es uno de los que más agobian a las empresas, no porque, o sea, todos somos humanos, todos podemos tener una condición de salud en un momento determinado y nosotros no podemos perder de vista eso, nuestra humanidad. Sin embargo, el fuero de salud es un fuero que cobija a los trabajadores que tienen alguna condición de salud, como obviamente su nombre lo indica, ya sea física, ya sea emocional, ya sea psíquica. Obviamente que estas condiciones de salud deben estar acreditadas porque, de hecho, para eso se subroga en el sistema de seguridad social integral ese riesgo, el riesgo de salud, no solo de salud eh, ocupacional o en materia laboral, sino también en materia, digamos que en materia común. Entonces, cualquiera de las condiciones estas que tenga el trabajador de salud, obviamente que debe ser acreditada. Y antes, pues bueno, también en el trasegar de la jurisprudencia también se ha podido ver que se exigía que tuviera porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que fuera entre un 15 y un 25%, que digamos que todas esas exigencias se han ido reduciendo porque la Corte ha sido más laxa. La Corte Constitucional ha sido más laxa que la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha tratado siempre de establecer algunos derroteros acerca de condiciones y requisitos para que estos fueros se tengan o se adquieran. Y la Corte Constitucional ha sido no. El solo hecho de que la persona esté en esta condición puede darle un fuero. Y va más allá.
porque antes teníamos, digamos que como la prevención de que el trabajador se encontraba en incapacidad porque trabajó el documento por su tratante, que así lo acredita. Entonces, en ese tiempo, pues yo no podía tomar ningún tipo de decisión porque también se podía entender que lo hacía esa presunción que era con causa o con ocasión de la enfermedad que estaba padeciendo el trabajador. Eso ocurría, pero ya digamos que se ha extendido un poco más. ¿En qué sentido? Se ha extendido en el sentido de que si el trabajador se reintegra a su trabajo, está desarrollando sus actividades de manera normal, como empleadores tenemos que tener algunas precauciones porque si ellos han quedado con algún tipo de restricción, perdón, de restricción médica o han tenido algún tipo de especificación respecto del puesto de trabajo, cómo debe desarrollarlo, etcétera. Si tiene este tipo de connotaciones, tenemos que tener especial cuidado porque debemos cumplir a cabalidad todas las recomendaciones y las recomendaciones pues mirar la temporalidad de las mismas, porque en algunos casos son muy los médicos tratantes o las personas que emiten este tipo de recomendaciones digamos que no son muy específicos, sí en las recomendaciones, pero no en la temporalidad. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta porque no podemos tener a una persona con una temporalidad de por vida, salvo que sean situaciones graves y en tal caso pues se califican porcentajes de pérdida de capacidad laboral y ahí se determinará si la persona puede seguir en condiciones de seguir laborando o en su defecto le califican un porcentaje superior al 50% y tendría entonces que el fondo de pensiones o la ARL, según el caso, según el origen, que tener que pensionar al trabajador. Pero en ese caso hay que tener especial cuidado en el caso en que nosotros tengamos alguna recomendación o en caso de que no la tengamos, no tomar una decisión con respecto de no seguir ejecutando el contrato de trabajo de manera muy rápida. Hay que evaluar los pros, los contras, porque en ocasiones hay jueces de la República que han decidido hasta 2 meses después de haber ingresado el trabajador a laborar y no teniendo restricciones o recomendaciones médicas específicas ni señaladas en un documento, sin tenerlas, aún así, hay jueces de la República que han ordenado su reintegro y han ido inclusive algunos más allá disponiendo de pago de salarios y prestaciones sociales, aun cuando esto no es competencia de los jueces de tutela, cualquiera que sea su denominación. Entonces, es competencia de los jueces laborales y esas temporalidades o esas protecciones se generalmente o deberían concederse de manera temporal, sujetas a algunas condiciones, una entre otras esa condición de que el trabajador accione la justicia ordinaria laboral dentro de cierto tiempo, 2, 4 meses, generalmente es lo que colocan, para establecer también obligaciones recíprocas por parte de la persona que está accionando. Entonces, consecuencia de que nosotros tomemos una decisión, eventualmente la nulidad del despido a través de un juez de la República o a través de un juez en un proceso ordinario laboral o un reintegro temporal a través de un juez de tutela. Entonces, debemos tener especial cuidado en que, aunque se configuren las justas causas, bueno, aunque se configure una justa causa, tomemos todos los pasos que les he venido señalando. Si tenemos que pedir permiso al Ministerio del Trabajo, pues hacerlo. Si hay causa objetiva, pues también señalarlo y redactar muy bien las cartas de terminación de contrato de trabajo de manera debidamente motivadas, porque estamos ante situaciones muy delicadas. Eso mismo lo produce, como les decía, el fuero de la salud. El fuero de la salud son esas condiciones físicas, las condiciones físicas del trabajador, las condiciones psicológicas. Ya hoy un trabajador hoy día puede presentar un certificado de incapacidad que se encuentra en una depresión profunda. Bueno, y también el tema de que han señalado inclusive en la reforma que se está ventilando, como les hablaba ahorita en la Cámara de Representantes en este momento, el tema de los fueros, que eventualmente pueden surgir nuevos fueros, que es el fuero por los periodos de la menstruación cuando es complicada. Hay unos que han establecido que tiene que haber un diagnóstico médico, porque inicialmente el diagnóstico médico
no estaba previsto, solamente con el hecho de que la trabajadora indicara que tenía, tenía un periodo de menstruación incapacitante. Eso, les estoy hablando es para adelantarme un poco, no, no es que esté ocurriendo. Estamos en el proyecto, voy a ponerlo atrás en el contexto para que todos tengamos claro, estamos en el marco del proyecto de ley que está cursando en la Cámara de Representantes en este momento respecto de la reforma laboral, que sin lugar a dudas no solo toca los temas de, de, de los horarios, de los recargos nocturnos, que todos estamos en expectativa de que se va, sin duda alguna eso sí va a pasar, la reducción de la jornada, porque no de la jornada, porque cuando ya se lo tenemos por ley, sino desde cuándo se considera que estamos frente a un horario de trabajo nocturno. Entonces, todas estas cosas van a ir cambiando, incluyendo el eventual fuero, y esto no es nuevo ni es nuestro, ¿ah? El fuero que deriva de periodos menstruales incapacitantes, porque ya esto viene de España y en España ya esto hace curso, ha sido incluso hasta motivo de algunos comediantes de hacer chistes con el particular. No, me siento deprimida, no voy, o me siento tal, no voy a trabajar, y tienes que tener como justificada la ausencia por el simple hecho de manifestarlo. Yo considero que eventualmente tendría que haber algunos límites respecto de estas libertades que pudieran tener los trabajadores respecto tiene que haber un tema probatorio, porque así como exigimos que si un trabajador se ausenta un solo día porque se sentía mal y tenía que traer el certificado de incapacidad de su EPS, pues bueno, en este tipo de situaciones también tendríamos que tener mínimamente un diagnóstico por un tratante que dijera que esta persona va a tener o tiene algunos episodios que deben atenderse. Entonces, eh, estos fueros son muy importantes considerarlos, como les decía, porque al tomar decisiones tenemos que seguir todo el procedimiento adecuado, y los trabajadores también tienen que saber que el tema aquí es acreditar las condiciones en las que se encuentran. Para que proceda una protección especial en salud, eh, como les decía, debe haber una situación de salud que dificulte. Hay un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 62, que tiene un numeral que habla, que es poco usado, pero que habla, y es muy antiguo, que es desde que se emitió el código, de los 180 días sin prestar el servicio por parte del trabajador, que ese es el numeral 15 del artículo 62, que establece esa posibilidad de terminar el contrato de trabajo. Entonces, allí hay muchos debates sobre eso, sobre todo porque allí estaríamos en un fuero por una incapacidad prolongada de 180 días que tiene un trabajador, y muchísimas empresas lo tienen. De hecho, conozco varias que tienen trabajadores con más de 180, de 360, hasta de 500 tantos días, y no saben qué hacer. Porque el sistema los tiene acogidos porque están en procesos, ¿no? Pero, ¿qué hago yo como empresa? Si yo necesito, estoy supliendo ese puesto de trabajo con otra persona, bueno, no estoy pagando el salario, pero sí tengo una carga impositiva con respecto a ese trabajador, y es que debo cumplir con los aportes al sistema, porque no puedo dejar, aunque no pague salario porque está recibiendo incapacidades, pagos por auxilio por incapacidad, debo pagar seguridad social, debo pagar prestaciones sociales, tengo la obligación de tenerlo allí. No puedo contratar, de pronto tengo un trabajador que es muy bueno y que me resulta hasta mejor inclusive en cuanto a desempeño del que tenía antes, pero tengo este tema de humanidad, que pues tengo este trabajador enfermo, que es un tema complejo porque tenemos una norma de la que podemos hacer uso, porque la norma no ha sido derogada, la norma está vigente de la incapacidad de los 180 días, pero el trabajador está incapacitado y a su vez me dice la corte que está forado. Entonces, hay una dicotomía entre lo que dice el código y lo que dice que es la ley, y lo que dice la corte, que bueno, que es una orden también. Entonces, tendríamos que mirar la condición de salud del trabajador, que esa condición dificulte o impida significativamente el normal y adecuado desempeño
de las labores de ese trabajador. Entonces, de repente, todo esto para abrirles un poco la mente respecto de que si existen los fueros de protección y nosotros debemos respetarlo y les tenemos cierto temor de tomar decisiones en esos, digamos que en esos momentos en los que se hayan hecho trabajadores aforados, no es menos cierto que pues también tenemos algunas otras líneas que podemos explorar en un momento determinado a efectos de que la empresa no siga perjudicándose y tampoco pues, perjudicar al trabajador y de alguna manera acelerar los procesos que se ventilan ante ya sea el fondo de pensiones o sea la ARL, que muchas veces son los que alargan esos procesos a fin de no asumir de manera definitiva la obligación que tienen de la carga prestacional en cuanto a la pensión, si fuere pensión por invalidez. Entonces, todas estas cosas se las doy de manera muy somera, pero con la posibilidad de que piensen en que hay alternativas. Eh, las condiciones de salud deben ser conocidas por el empleado. O sea, nosotros no podemos decir no, que sabía porque me veía que yo tenía un dolor y yo le dije, acá el tema es un poco más complejo porque el tema de salud necesariamente tiene que ser conocido. No es que vamos a tener acceso a la historia clínica porque los que estamos aquí pues tenemos un conocimiento, digamos que sobre el manejo de las historias clínicas que no lo podemos tener como empleadores, pero sí tener un conocimiento de esa condición, de la condición de debilidad que puede llegar a tener el trabajador. También podríamos probar, o tendríamos que probar, que esa decisión de la empresa de desvincular al trabajador obedece a causales objetivas. Siempre, como les decía, hay que romper la presunción de un despido discriminatorio. Siempre. Nosotros debemos acreditar todos los pasos. El conocimiento es importante, como les decía, no solo del estado de embarazo, sino también del estado de la condición de salud, porque eso rompe la presunción, que es la que definitivamente los jueces en acción de tutela tienen previsto antes de cualquier cosa que por allí es que salvaguardan los derechos de un trabajador, aunque eventualmente no los tenga, porque son, como les decía, excesivamente proteccionistas. Estos fueros no solo protegen, perdón, como les decía, a los trabajadores, a las trabajadoras embarazadas, a los trabajadores en foro paternidad, a los trabajadores de salud, las mujeres embarazadas inclusive, no solo hablamos de contratos de trabajo, también hablamos de contratos de prestación de servicios que ya también se extendió digamos, a ese ámbito, porque estamos hablando sobre ese particular de la protección constitucional a los derechos del que está por nacer. Entonces, para tomar una decisión también con respecto a un contrato de prestación de servicios, pues también tenemos unos mecanismos que podemos utilizar, pero tenemos que hacer las cosas muy bien, porque como les decía, ese fuero también ya fue extendido al, a las trabajadoras que se encuentren a través de contratos de prestación de servicios. Y esa es otra de las novedades. Bueno, yo me voy acordando de otra de las cosas que he visto con lo de la reforma, y esa es otra también de los... Bueno, y no es un secreto, el gobierno desde antes y desde que entró, el que está rigiendo hoy día, ha pretendido acabar con las diferentes modalidades contractuales que están por ley. De hecho, no ha podido con eso, y quizás tampoco va a poder con la reforma, pero sí va a ser especial énfasis o preponderancia en la contratación de contrato a término indefinido. Y pues también nosotros tendremos que, no sabemos cuál es la línea todavía delgada que van a establecer con respecto de los contratos a término fijo. Eso es un paréntesis, estamos hablando de fueros, pero pues quise compartirlo con ustedes también con respecto a los contratos por obra o labor determinada o contratos a término fijo, pues va a privilegiar esa reforma, el contrato a término indefinido, y de alguna manera va a poner algunas directrices para que puedan acontecer o se puedan pactar contratos a término fijo. Entonces, bueno, todas estas, eh, todas estas medidas que se toman o que toma un juez de la República en un momento dado para revertir las decisiones del empresario respecto de la no continuidad de un contrato de trabajo pueden llegar a ser el reintegro de la trabajadora,
o del trabajador, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante ese tiempo. Y ustedes saben que eso puede ser una sanción bastante fuerte. Eventualmente las indemnizaciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo. También las sanciones que están previstas si se tratara de mujeres embarazadas, por ejemplo, o personas con discapacidad, de los 6 meses también de salarios. Obligación de reconocer eventualmente también cotizaciones. Obviamente que si hay reintegro hay cotizaciones al sistema de seguridad social. Son una de las principales consecuencias que ocasiona un juez que derivan de un proceso a través de un juez de la República cuando se determina que se vulneró un fuero. Bueno, vamos a hablar del fuero bueno, antes del fuero sindical, me parece un poquito más trascendente el fuero que deviene, que no sé por qué olvidé colocarlo allí, del fuero que deviene del acoso laboral. Todos sabemos que desde hace un tiempo, desde el 2016, se ordenó la incorporación, perdón, en los reglamentos internos de trabajo de la ley 1010, que habla de todo esto del fuero que deviene, o que habla todo del acoso laboral y que derivado del acoso laboral, pues deviene un fuero para los trabajadores. Hoy día no solo estamos hablando del acoso laboral, el acoso laboral que mucha gente pues ha confundido, no tienen claro cuándo puede ocurrir o acontecer esta situación y tenemos que son conductas tendientes a provocar desmotivación o tratos humillantes, crueles dentro del marco de las relaciones de trabajo, pero este tipo de conductas deben ser reiteradas, deben ser conductas sistemáticas. Cuando el trabajador se encuentra en una condición como la que acabo de expresar a manera de ejemplo y que específicamente esos verbos rectores los trae la ley, eh, tengo que, tengo que decirles que cuando ya el trabajador se encuentra en esa condición, para eso existen entonces en el marco de las relaciones de trabajo los comités de convivencia y hay que establecer que se tiene y se cuenta con ese mecanismo. Es más, el Ministerio del Trabajo ha sido especialmente enfático en todas las capacitaciones que sobre el particular deben darse para que el trabajador tenga pleno conocimiento. Tal es así que se incorpora dentro del reglamento interno el capítulo, como les decía, de acoso laboral y es obligatorio. Además, ahorita también tiene que hablarse sobre el tema de acoso sexual. Entonces, y tiene que establecerse políticas claras, canales de denuncia, etcétera. ¿Cuándo entra a operar el fuero de un trabajador que presuntamente se encuentra acosado laboralmente o sexualmente dentro del desarrollo, dentro del marco de las relaciones de trabajo? El trabajador puede establecer una denuncia, ya sea a través del comité de convivencia, ya sea directamente ante el Ministerio del Trabajo. La regla general es que se sigan los conductos, porque para eso se tiene un comité de convivencia. Pero voy a colocar un caso hipotético. El trabajador siente que paradójicamente uno de los miembros del comité de convivencia es el que está ejecutando las acciones y siente que no puede tener garantía. Puede solicitar, si la denuncia va contra una de estas personas, esta persona debe declararse impedido y pasará a su suplente a atender la situación. Pero si ello eventualmente no le ofrece garantías, el trabajador también pudiera acudir ante las oficinas del Ministerio de Trabajo a presentar la denuncia. Entonces ahí se nos complica un poco más la cosa porque el ministerio empieza a solicitar una serie de documentos, si tienen todo constituido a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo, qué está haciendo el comité, qué está haciendo la empresa, dependiendo de qué medidas de prevención se dan allí, si se dieron las capacitaciones en los tiempos, si el trabajador está entendido de los derechos que tiene, en fin. Toda esa serie de cosas producen de alguna manera pues un estrés o un desgaste a nivel administrativo porque es un constante ir y venir de documentos con el Ministerio del Trabajo. Entonces, sí, hay situaciones que se pueden presentar y se pueden convalidar y se pueden arreglar dentro del marco de las relaciones de trabajo. Es decir, a través del Comité de Convivencia, que es el organismo que está diseñado para ello, debiera manejarse a través de eso. Hablamos del fuero. El trabajador presenta la denuncia. Una vez esta denuncia fue presentada, el trabajador queda aforado. No necesariamente tiene que haber una sanción para que empiece
acontecer, digamos que esa protección del cuero. No la supone, no la exige. De hecho, en algunos casos se llega a considerar que no hay ningún tipo de acoso laboral ni acoso sexual y se concluye con un acta en la que se cierra el caso diciendo pues que no se logró probar, porque esto es un tema de doble vía, o sea, no solo es colocar la denuncia y tener el comité de convivencia que atenderla para que el trabajador entonces ya quede aforado, sino que el trabajador también tiene la correlativa responsabilidad de acreditar las condiciones, las circunstancias de facto, el tiempo, modo y lugar en la que sucedieron los hechos que está denunciando. Si tiene un testimonio, cualquier prueba que tenga, debe presentarla a efectos de que se evalúe y se determine si eventualmente tiene o no la razón respecto de la denuncia presentada y si es susceptible entonces de que ese fuero se prolongue. Recientemente se pidió una ley en la que el año pasado, en la que ese fuero o esa posibilidad de acceder más bien ante la autoridad cuando se considera que se encuentra en una situación de desventaja porque está acosado laboral o sexualmente, se extendió, antes estaba hasta 6 meses para poder accionar, ya se extendió hasta 3 años, así que pues tenemos que tener especial cuidado si al interior de nuestras empresas se presentan este tipo de situaciones para atenderlos de manera puntual, de manera inmediata o con cierta inmediatez, seguir los pasos, hacer las entrevistas o a recaudar las pruebas que resulten necesarias para que la empresa surta el procedimiento interno de tal manera que si el trabajador con todo ese tiempo que tiene adicional considera que no fue decidido su caso conforme a la realidad que él considera que debe ser, pudiera él tener la posibilidad de accionar, inclusive ante la justicia, por el tema de acoso. Entonces, ese fuero que antes se entendía esa protección que era de 6 meses por 6 meses más, ahora tiene la posibilidad el trabajador de ejecutarlo, de ejercerlo por la vía judicial a través a través de una acción entre los 3 meses, entre los 3 años siguientes. Entonces, ¿qué es lo que ofrece este fuero o estos fueros de acoso laboral o acoso sexual? Es una garantía especial del trabajador de que no sufra de actitudes retaliatorias. Generalmente son temas muy delicados, el acoso laboral y el acoso sexual son temas muy delicados, que inclusive puede llegar a rayar hasta en otros planos, puede llegar a tocar inclusive planos de otras jurisdicciones, el del orden penal, por ejemplo. Entonces es muy delicado que nosotros como empresarios no prestemos atención a esto. Para mí y mi consejo es que ante una eventualidad tenga o no tenga pruebas, inmediatamente activar. Inmediatamente activar el comité, inmediatamente activar los mecanismos que se surtan, ser garantes de que se surtan todos los procesos porque la empresa también puede llegar a ser sancionada ante eventual tolerancia ante ese tipo de conductas. O sea, no solo es la persona que ejecuta la acción del acoso el que puede tener consecuencias, también puede tenerlas la empresa. Entonces, por eso la empresa debe ir muy de la mano con estos procedimientos y estar siempre muy pendientes de que se verifiquen los procesos y de que que el trabajador se encuentre atendido indistintamente del resultado que se dé luego del procedimiento que se va a surtir ante el comité a nivel interno. Si el trabajador decide acudir ante el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo es un organismo de vigilancia, control, tiene facultades sancionatorias y las facultades sancionatorias que tiene es que, por ejemplo, para casos de acoso laboral o acoso sexual, prevé multas que van entre 2, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y esto generalmente ocurre cuando la empresa no logra acreditar haber hecho acompañamiento necesario o haber divulgado las políticas
sobre acoso laboral, acoso sexual, no haber estado allí de la mano con el trabajador en los procedimientos. Cuando se logra acreditar la diligencia en este tipo de situaciones, pues obviamente que la posibilidad de que ocurra una multa a nivel Ministerio del Trabajo es mínima. Por eso es importante que sigan esta recomendación o este consejo que les estoy brindando el día de hoy, porque es de los temas más delicados o de los fueros que, de los fueros con los que se cubre un trabajador, inclusive como les decía, sin que hubiera lugar todavía a que se hubiera determinado la responsabilidad del presunto agresor. El fuero empieza desde antes, desde que establece la denuncia, y eso ha dado pie a que existan inclusive denuncias infundadas. Y denuncias infundadas que bueno, que, que terminan con una duda respecto del presunto agresor, de si era así o no era así o qué pasó, y también puede llegar a derivar en un daño del orden reputacional respecto de la persona. Entonces son temas que nosotros tenemos que explicar muy bien al interior de las empresas, no solo para evitar que se den este tipo de situaciones, sino para también prevenir y para saber que cuando un trabajador presenta una denuncia, ya está aforado. Bueno, por eso les quise, digamos que, hablarles un poco más del tema del fuero de acoso laboral y de acoso sexual, un poco más que el del fuero sindical. Pues el fuero sindical es un fuero que está establecido por ley, que se encuentra determinado como aquellas garantías del derecho de asociación sindical que tienen todos los trabajadores en nuestro país. Entonces, en el debate que se está surtiendo en la Cámara respecto de la reforma laboral, obviamente no podía faltar que también estuvieran debatiendo asuntos tendientes a reforzarle esas garantías, darle una protección inclusive mucho más allá a los derechos sindicales de los trabajadores. Eh, la ponencia, ¿a qué va enfocada? A que solo puedan ser despedidos los trabajadores sindicalizados si existe una justa causa o una causa legal. Esperemos que eso tenga algunas limitantes, porque si solamente pueden ser despedidos por justa causa o por una causa legal un trabajador que se encuentra aforado, no podríamos nosotros como empleadores hacer uso de la facultad de la autodeterminación en cuanto a la terminación de un contrato por por no tener, por no querer seguir ejecutándolo, porque no tenemos, digamos, que las condiciones dadas para seguir ejecutando. Claro está, previo, previo la autorización de, del juez, porque para poder terminar un contrato con un trabajador que se encuentra revestido de un fuero, nosotros tenemos que acudir ante la justicia. Pero hasta esa parte, la ley que se está debatiendo está pretendiendo modificar esa parte. Entonces, también en su momento, pues la evaluaremos, pero quería traerles un poco de eso. Entonces, esas son las garantías, las del fuero de los trabajadores sindicalizados, de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo. El levantamiento del fuero se hace a través de un juez de la República. Y hay diferentes fueros para los trabajadores que se hayan sindicalizado, que los fueros de fundadores, que son aquellos que estuvieron allí al momento de la fundación del sindicato, que estos tienen unos periodos hasta de 2 meses luego de la fundación del sindicato, de que no pueden ser despedidos, los fueros circunstanciales, estamos hablando de fueros de los miembros de la junta directiva, subdirectivas, en fin, hay muchos trabajadores que se encuentran dentro del marco de los fueros sindicales, porque como hay tanta libertad para el tema de la sindicalización, perdón que voy a conectar porque me está haciendo un aviso de que se va a descargar la batería. Me disculpo un segundo. Bueno, gracias. Les decía que lo de los fueros en materia, el foro sindical, eso ha venido trayendo una serie de creación de diferentes movimientos sindicales, porque los miembros de las confederaciones, los miembros de las directivas, de las subdirectivas, entonces
¿Qué hacen muchos trabajadores? Se vuelven el secretario de un nuevo sindicato que crearon, se vuelven fundadores porque crean el sindicato. Entonces, cuando es como el caso de los trabajadores, no sé si ustedes lo han escuchado, de los trabajadores del IMPEC. Yo no sé, la última vez que escuché, habían 70 y no sé cuántos sindicatos, nada más en el IMPEC. ¿Cuántos trabajadores hay aforados allí? Los que ustedes puedan imaginarse. Y siendo trabajadores aforados per se, por el simple hecho de ser aforados, ya de ser sindicalizados y de pertenecer a las condiciones estas que les he hablado, de ser fundadores, de ser miembros de juntas directivas, de subdirectivas, etcétera, ya tienen esa protección. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con todo el tema de los trabajadores que se encuentren en estas condiciones particulares, a efectos de que si vamos a hacer una terminación de contrato por cualquier circunstancia, necesariamente tendremos que acudir hoy día ante el juez si se encuentra aforado bajo una de estas condiciones establecidas. No sé, ya van a ser las 9 y tenemos previsto de 8 a 9 de la mañana. Yo tengo una audiencia que tengo que atender en media hora, pero yo les dejo ahí unas 10. Bueno, se me había pasado, gracias Ricardo por mostrarme el fuero de prepensionados, que no había hablado. Vamos a hablar rápidamente del fuero de los prepensionados. También tenemos que los trabajadores que se encuentren a puertas de pensionarse, es decir, 3 años antes de cumplir la edad, ya sabemos que 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, se encuentran en un periodo o en un fuero de prepensionados, pero deben converger requisitos. Y es que, bueno, si el trabajador tiene el fuero, eh, si no ha cumplido o no ha llegado a las semanas que se requieren para poderse pensionar. Si hay una causal objetiva, pues bueno, también se tiene que evaluar la causal objetiva de la terminación del contrato, pero si el trabajador, aunque sea un trabajador del orden particular o del orden público, ambos tienen ese derecho a no ser despedidos de sus contratos o de su trabajo cuando se encuentran en ese periodo. Muchas veces ocurre que son periodos en los que los trabajadores ya han tenido una merma en la capacidad de trabajo, o hay trabajadores que también, por ya encontrarse muy cercanos a los periodos en los que se presume o se espera que se reconozca la pensión por vejez, ya bajen la productividad, bajen la capacidad de trabajo. Entonces, allí tenemos, bueno, tenemos un fuero con un trabajador que es prepensionado en estas condiciones, pero no quiere hacer nada, pero está en una situación en la que es una persona que todavía está productiva y sin embargo no aporta, digamos que lo que aportaba en otros tiempos cuando no se consideraba él mismo como intocable, porque los fueros lo que en muchas ocasiones le otorgan a los trabajadores es, digamos que la sensación de que con ellos no puede hacerse nada diferente, no puede tomarse una decisión respecto de la ejecución del contrato. Y tenemos que, como les decía al inicio de nuestra charla del día de hoy, no es absoluto. Estos derechos, estos fueros, sí hay que guardarlos, sí hay que respetarlos, pero no son absolutos y no facultan al trabajador para hacer lo que considere a su libre arbitrio. Pues siempre tendremos la posibilidad de iniciar los procesos disciplinarios correspondientes, siempre tendremos la posibilidad de tomar las decisiones sancionatorias que correspondan de acuerdo a la gravedad de la falta, o si nosotros tenemos estipulado pues, y tenemos probado que hay una inejecución sistemática de las funciones por parte del trabajador, pues yo lo contrato y tu contrato está vigente a efectos de que ejecutes una actividad. Si no, no tiene sentido el contrato, es de doble vía. Recibes una remuneración, ejecutas una actividad. Entonces siempre ese poder de exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas, siempre lo vamos a tener. Eh, que si el trabajador da lugar a una justa causa y se encuentra aforado, pues bueno, ya sabemos que tendremos la oportunidad de ejecutar las acciones que resulten necesarias a efectos de lograr la terminación, pero haciendo los procedimientos de manera adecuada. Bueno, yo con esto me despido. No sé si hay alguna pregunta breve que haya que hacer por allí. Yo estoy con muchísimo gusto dispuesta. Si no, a través de AmCham, nos pueden mandar a nuestro correo electrónico
a nuestra firma Nicolás Pareja y Asociados. Nosotros con muchísimo gusto les podemos colaborar en todo lo que resulte necesario y todo lo que esté a nuestro alcance a efectos de que tomen la mejor de las decisiones cuando se encuentren dentro del marco de una situación con un trabajador que se encuentre aforado de alguna forma por alguno de los que de los fueros de los que les he hablado el día de hoy y por este que también no pierdan de vista que eventualmente va a pasar lo del fuero de las mujeres que se encuentren en una situación incapacitante a efecto, por periodos de menstruación y por periodos de enfermedades que deriven de ese tipo de esa condición fisiológica que tenemos las mujeres. Entonces, bueno, yo a todos les doy las gracias por la atención, por haberse conectado más temprano de lo usual, porque siempre lo hacemos de 8:30 a 9:30, pero les decía que tengo una audiencia ahorita, entonces por eso les pedí a todos en Ancha que me colaboraron con el tema del horario. Aquí estoy a su disposición, lo que Gracias. quieran, lo que necesiten, con el mayor de los gustos, queda mi correo electrónico y a través de Ancha o a través de la firma Nicolás Pareja y Asociados, aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias por su atención a Gracias. todos. Gracias, igual, señora Gladys. Tenemos unas tres preguntitas en el chat de nuestra espacio de la señora Carolina Acosta. Dice, si hay causa objetiva y así queda demostrado, el trabajador por tutela podría ser reintegrado. Eh, Es posible, es posible que pueda ser reintegrado, por eso es importante que habiendo causal objetiva, la terminación del contrato de trabajo se dé con una carta suficientemente motivada, que se surta el procedimiento disciplinario de manera correcta, o si la causal objetiva es la terminación del contrato de trabajo por el vencimiento del plazo, pues que estudiemos muy bien que el trabajador no esté afuera o que nosotros podamos desvirtuar la presunción de que el despido es con ocasión del eventual fuero. Y ustedes, como les decía al comienzo, ustedes saben muy bien que esa eventual posibilidad, lo que nosotros tenemos para probar que no, que la causal objetiva obedece a eso sencillamente y no a una presunción de vulneración de un fuero, es que nosotros tengamos un conocimiento. Si nosotros no tenemos un conocimiento de la condición o de la causa o de lo que está alegando el trabajador o lo que sea lo que origine su fuero, eventualmente nosotros pudiéramos, si nosotros no tenemos cómo acreditar eso, pudiéramos estar respondiendo y un juez de la República pudiera estarle otorgando la posibilidad de un reintegro. Por eso el procedimiento debe ser efectuado de la mejor manera posible y cubrir esas eventualidades de si hubo o no hubo conocimiento, de si fue idónea la forma, en fin, todo eso lo tenemos que considerar al momento de tomar la decisión cuando tenemos una causal objetiva de terminación del contrato de trabajo. También pregunta que si el fuero por presunto acoso laboral, ¿en qué momento se termina? ¿Con el acta del cierre del caso se concluye el fuero? Sí, si se logra determinar que eventualmente no existe ningún acoso laboral o sexual al interior de la compañía, porque el trabajador, como les decía, tiene la correlativa responsabilidad de acreditar que eso sí ocurrió, porque si no fuera de esa manera, estuviéramos llenos de denuncias todo el tiempo y todo el mundo estuviera aforado todo el tiempo. De hecho, ocurre en algunas ocasiones, pero por eso es importante que los comités actúen de manera rápida, atendiendo todas las pruebas que presente el trabajador, para que eso allí se cierre, porque el fuero está una vez se presenta la denuncia, y es donde se configura cuando se presenta la denuncia, y como les decía, indistintamente de que no se haya llegado a la decisión de si hubo o no hubo una conducta que lograra establecerse como un acoso. Entonces, si el trabajador persiste en colocar la denuncia ante los otros organismos, ya sea ante el Ministerio del Trabajo o presenta, porque también he tenido eventualidades de casos en que el trabajador presentan, estando activos al interior de la compañía, una demanda de acoso laboral, todo ese tiempo el trabajador está forado, todo ese tiempo está forado y nosotros tendríamos que seguir, digamos que los lineamientos del fuero porque es que lo que se persigue con esto es
garantizar que no va a haber actuaciones retaliatorias. Entonces, por eso el fuero va determinado a las actuaciones que también se hagan con respecto de por el trabajador si él persiste con la denuncia. Ok. Y por último, ya para cerrar el espacio, dice, si tiene fuero sindical pero se pensiona, ¿es necesario acudir al proceso de levantamiento del fuero? Sí, no, si se menciona, no, si se menciona, no. Siempre es necesario acudir al levantamiento del fuero, pero si el trabajador se encuentra pensionado, el trabajador está pensionado, el Código Sustantivo del Trabajo establece que lo que nosotros en un caso de esto lo que tenemos es que comunicar. Obviamente nosotros ya tenemos la certeza de la resolución que ya le concedió el estatus de pensionado y no solo la resolución, también tenemos que tener el conocimiento de que el trabajador ya está devengando la mesada pensional, porque son dos requisitos que convergen, que no es uno o tienen que ser los dos. Entonces, cuando ya el requisito de la resolución y el trabajador empieza a devengar la mesada pensional, inmediatamente podemos activar el procedimiento que indica la ley, que es la comunicación, en razón de que usted nos ha manifestado, de que tenemos conocimiento, de que, pues lo invitamos a que le decimos que con la antelación que la ley indica, que su contrato de trabajo terminará porque ya llegó la etapa de la pensión. Entonces, aquí en este caso no tendríamos nosotros que acudir ante un juez del trabajo para un levantamiento de fuero porque aunque también es una causal objetiva, ya el trabajador ya está percibiendo el ingreso y es una de las cosas que también se protege cuando se termina un contrato de trabajo con un trabajador que está forado. Y es que las garantías de no retaliación y las garantías de que también tenga ese ingreso la persona que quedó por fuera de la relación de trabajo, en este caso no se va a dar, en el caso de la pregunta puntual que me acaban de señalar. No he visto el primer caso que un trabajador haya demandado o que haya dicho que le vulneraron el derecho porque le terminaron el contrato de trabajo una vez le fue reconocido el derecho pensional y ya accedió a sus mesadas. Ok. Entonces, pues, eh, con eso espero haber respondido a las preguntas. ¿Son esas nada más, Ricardo? Sí, señora, no tengo más preguntas hasta el momento en el chat. Eh, y bueno, con estas tres preguntas cerramos el espacio. Desde AMCHA en Cartagena y Bolívar, agradecemos a cada uno de nuestros afiliados por su participación y por haber hecho de este comité un espacio enriquecedor y de gran aprendizaje. De manera especial, extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Gladys Vital, a la empresa, nuestro afiliado también, Nicolás Pareja y Asociados, por su presencia y compartir con nosotros su experticia y perspectivas tan necesarias en los desafíos actuales en el ámbito laboral. Esperamos contar con todos ustedes en próximos comités y que sigamos construyendo juntos soluciones y estrategias que beneficien a todos. Estén atentos, por favor, a nuestra encuesta de satisfacción del presente comité y pues porque nos interesa saber cuáles son sus aportes o esas expectativas. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias a todos. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, Gladys. Un abrazo. Hasta luego a todos. Y empresarial con la firma Alzado. Así mismo como a nuestros patrocinadores institucionales Confenalco, Tenaris, Crow, Isacolsat Ships Agents y Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Puerto de Cartagena. Igual manera, extendemos agradecimientos a todos los presentes por su interés y participación en esta importante reunión. A continuación, les presento a la persona encargada de dirigir el comité laboral en el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada experta, doctora Gladys Vital, abogada egresada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Comercial, Derecho Laboral y Derecho de Seguridad Social, con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, asesor jurídico de varias empresas de la ciudad de Cartagena y abogada del bufete de abogados Nicolás Pareja y Asociados.
Sin más preámbulos, iniciamos este espacio dándole la palabra a la doctora Gledis. Bienvenida. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes nuevamente en esta convocatoria que hace ANCHAN a través también de la firma Nicolás Pareja, que siempre estamos vinculados con ellos en todo lo concerniente a estos espacios académicos a efectos de aportar de alguna manera un poco de nuestro conocimiento a los afiliados para que tengan acceso a información actual, información que les resulte relevante al momento del desarrollo de las relaciones laborales, al momento de tomar decisiones en el ámbito laboral. Vamos a hacer una breve descripción de lo que serían los fueros que permiten a los trabajadores en un momento determinado tener esa protección especial que les brinda la oportunidad de no ser despedidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo. Es importante que tengamos clarísimo cuáles son esos fueros, si bien no son absolutos porque hay circunstancias particulares que pudieran ameritar algunas protecciones especiales. Vamos a referirnos hoy puntualmente. Primero vamos a establecer qué son los fueros. Entonces, ¿qué es un fuero? Tenemos que un fuero es una medida que la ley laboral otorga a los trabajadores que posean es el derecho que tienen sus trabajadores a que no ser despedidos ni desmejorados en su condición laboral, sino únicamente por causas muy específicas, muy definidas en la ley y que requieren una serie de pasos o digamos que procesos o requisitos para poder acceder de pronto al permiso para despedir. En este caso, en algunos momentos se requiere autorización judicial, otros autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar de los fueros de salud, del fuero de, vamos a pasar, del fuero de maternidad y paternidad, del fuero de prepensionado, del fuero sindical, que son los fueros más comunes. Bueno, y hoy día también pasé por alto anotarlo, pero el fuero que viene o deviene del eventual acoso laboral o el acoso sexual, que también está, digamos que hoy día muy en boga, respecto de esa protección me refiero, y que el ministerio hace especial énfasis en que este tipo de estipulaciones legales se encuentren incluso insertas en los reglamentos internos de trabajo a fin de garantizar una mayor divulgación de este tipo de políticas, de este tipo de normas, para que los trabajadores tengan un conocimiento más amplio acerca de los derechos que tienen y la oportunidad de acceder a esos derechos, a exigir o a ejercer esos derechos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, en calidad de empleadores, me refiero a los miembros activos de AmCham, que hoy en día se encuentran presentes y está un poco más enfocado a ello, tengamos clarísimo o tengamos por lo menos una visión de qué situaciones pueden generar este tipo de fueros y en las que nosotros debiéramos actuar de manera muy cautelosa. Hablemos del fuero de la maternidad. Bueno, el fuero de la maternidad es uno de los más importantes. Tenemos que el fuero de maternidad cobija a las trabajadoras de acuerdo a sus condiciones físicas, de acuerdo a sus condiciones, digamos que hace condición especial. Aquí no hay una condición de salud puntual porque las trabajadoras embarazadas no necesariamente tienen que tener una connotación de salud o un embarazo de alto riesgo para estar aforada. Ya todos sabemos que este es un fuero muy especial que viene per se con el simple hecho del embarazo, pero es un fuero que requiere necesariamente el conocimiento por parte del empleador. Es decir, el empleador tiene que tener eh, claro o tiene que tener un conocimiento expreso de que la trabajadora se encuentra en estado de embarazo. Esto en un momento determinado puede ayudar si toma una decisión en el marco del proceso de gestación de la trabajadora respecto de la no ejecución del contrato de trabajo, puede ser un eximente en cuanto a que rompe la presunción que el despido o la terminación del contrato de trabajo surte o fue con ocasión
precisamente de la condición que la trabajadora ostenta en ese momento. Entonces, el fuero de maternidad supone esa garantía de esa estabilidad laboral reforzada durante todo el tiempo de gestación de la trabajadora embarazada hasta la finalización e inclusive de la licencia de maternidad y del periodo de lactancia. De todo cuando nosotros tenemos conocimiento, porque la trabajadora debe comunicarlo de manera directa al empleador, obviamente con la prueba que lo acredite de su estado de embarazo, es lo correcto. Muchas veces solo lo expresan, otras ocasiones únicamente le dicen a compañeros de trabajo. Y entonces allí el tema es un poco más complejo en materia probatoria, porque la trabajadora puede manifestar y puede haber testimonios que pueden decir que efectivamente ella lo comunicó, pero lo más idóneo en estos casos es que se presente la prueba que así lo señala. Entonces, este fuero de maternidad está consagrado en la ley. El Código Sustantivo del Trabajo establece esa protección especial de la maternidad. ¿Y qué supone esa protección especial? Prohíbe el despido de la trabajadora por motivo del embarazo. Miren que siempre está allí la presunción de que la causa de la terminación eventual del contrato de trabajo es el conocimiento o el motivo de la condición de embarazada de la trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer sobre esta prohibición especial? Que no solo lo dice la ley, lo ha reiterado la jurisprudencia, lo tiene con especial énfasis el Ministerio del Trabajo, que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo del embarazo o la lactancia sin autorización previa del Ministerio del Trabajo. Tenemos que eventualmente pueden surgir causales objetivas que den lugar a la terminación de un contrato de trabajo. ¿Cuáles son estas causales objetivas? Pues las justas causas que establece el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Asimismo, las causas que se encuentren consagradas especialmente en el Reglamento Interno de Trabajo, en las que se estipule cuáles son las faltas graves que pueden dar lugar a esa terminación del contrato. En razón de esas causales objetivas de las que someramente les he conversado, se puede dar la terminación de un contrato de trabajo. La ley dice, bueno, para poder acceder a esa terminación de contrato, tendrías que acudir ante el ministerio. ¿Cuál otra de esas causales? El vencimiento del plazo pactado. Nosotros tenemos que eventualmente teníamos un contrato de trabajo que se terminaba en diciembre del 2024, pero resulta de que la trabajadora preavisada en noviembre, todavía no hemos llegado a la fecha, pero bueno, supongamos que está preavisada para que el contrato no se va a renovar. En tanto esa circunstancia haya acontecido, se supone que no hay ninguna, esa es la causal objetiva, determinación del contrato, el vencimiento del plazo pactado. No hay ningún tipo de limitante para terminarla, no hay ningún fuero que le ampare si nosotros no hemos sido notificados de esa condición. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir, bueno, cómo termino yo un contrato, cómo yo no termino un contrato de trabajo en el que el empleador no tiene conocimiento y me está diciendo, y ahora el mismo día que le presento la carta de terminación de contrato, la trabajadora me presenta la prueba de embarazo? Me dice, mira, no me puedes despedir o no me puedes terminar el contrato por vencimiento de plazo porque sencillamente me encuentro en esta condición. Fíjense que allí en ese caso no es que no tenga la protección, porque la protección per se, aunque es importante el conocimiento de la situación puntual, la protección per se a nivel constitucional y digamos que por un principio de solidaridad existe esa protección. Como quiera que recién el empleador se acaba de enterar, pueden ocurrir diferentes situaciones. Puede que el empleador persista en tomar la decisión y diga, mira, no tenía conocimiento acerca de tu condición de embarazo y con esto rompo la presunción de que la terminación obedece a tu condición de embarazada, sino simplemente a la expiración del término pactado. Lo termino, la trabajadora puede solicitar vía tutela que se reincorpore, máxime si las condiciones del trabajo subsisten. Es decir, se termina la relación laboral con ella, pero las actividades para las que fue contratada
no estaban determinadas en el tiempo en cuanto a su ejecución. Sí, contractualmente sí estaban determinadas porque tenemos una fecha clara, pero en cuanto a la ejecución de las mismas, porque puede ser una actividad que se contrató y es digamos que del objeto social de la compañía, en tal situación, entonces pudiera suscitarse una eventual tutela en la que probablemente un juez indique que debe reintegrarse, aunque nosotros allí hayamos roto la presunción de que la terminación del contrato de trabajo obedeció al conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora. Entonces, son situaciones muy puntuales y muy complejas que se pueden presentar, pero allí en esos casos o puede ordenarse bien digamos que el reingreso de la trabajadora a través de un reintegro temporal, o pudiera también decidir un juez de la República, bueno, como quiera que no tienes más puestos de trabajo, si yo logro acreditar que no puedo tener más a la trabajadora porque la contraté temporalmente fue precisamente porque la requería para un tiempo, pudiera también ordenar otro tipo digamos que de protección especial a cargo del empleado, indicando que páguele los meses de seguridad social. En fin, pueden haber diferentes decisiones judiciales. Nos hemos tenido que enfrentar a situaciones particulares muy diversas respecto de la protección de las trabajadoras embarazadas. En nuestra firma hemos visto en múltiples ocasiones muchísimos casos en que se fallan de diversas maneras y como también, si bien la protección es la más clara de todas, bueno, amén de la protección de la salud, es una de las más claras, la del estado de embarazo. Las decisiones judiciales han ido variando. En algunos casos también he tenido la oportunidad de participar en las que el juez de la República dijo, no hay conocimiento, no hay ninguna oportunidad de reintegro. En fin, o sea, hay diferentes, dependiendo de las circunstancias muy puntuales de cada caso, así podrá tomarse una decisión en caso de que nos presenten una acción de tutela. Pero lo importante es que nosotros tengamos conocimiento de los derechos también que tenemos y las oportunidades de defensa que tenemos, porque hay que siempre tener presente que la presunción de que el despido de la terminación del contrato es con ocasión del embarazo debe ser desvirtuada. Siempre debe ser desvirtuada para que el empleador no quede con el estigma de que es un vulnerador de los derechos y de los fueros de los trabajadores. Entonces, hay casos de hay situaciones en las que se pueden presentar causales objetivas, como les dije, pero ya a nivel disciplinario, no por terminación como el caso que les planteé. En esas situaciones, pues, es muy recomendable que se presente una solicitud ante el Ministerio del Trabajo. Digamos que cuando la causal es muy diciente, es una causal muy grave, pudiéramos prescindir de ese paso, asumiendo algunos riesgos. Como les decía, es evaluable en cada caso, pero por regla general se somete este tipo de decisiones a la autorización del Ministerio del Trabajo, que en muchos casos pues no es tan eficaz en materia de tiempo para tomar esas decisiones respecto de la terminación, porque ellos deben emitir una autorización. Entonces, hay casos que hay que evaluar en los que se puede obviar ese paso cuando hay causal objetiva de terminación de contrato. Digamos que allí en esos fueros o en ese fuero de maternidad ha existido variada jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es excesivamente proteccionista, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia está un poco más aterrizada, porque digamos que en algunos tiempos la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo lo que pasaba respecto a un contrato de trabajo con una trabajadora que estuviera en estado de embarazo, de lactancia, eh, todo lo que pasaba con la ejecución de ese contrato era considerado siempre que era con ocasión de la condición en la que se encontraba la trabajadora, y eso en muchos casos fue aprovechado. No solo por las trabajadoras, sino veremos que es mucho más aprovechado, digamos que ese exceso de proteccionismo del juzgador, y en este caso de la Corte Constitucional, ese exceso de proteccionismo ha sido utilizado
para hacer o ejecutar conductas inadecuadas o considerar que ya son inamovibles o intocables en los puestos de trabajo. Bueno, el tema es extenso, es muy largo. Digamos que si me pongo a hablar solo sobre el fuero de maternidad, no nos va a alcanzar el tiempo para tocar los otros fueros, pero les decía que es muy importante que sepan que no es absoluto. El fuero, por el simple hecho de que la trabajadora esté embarazada, no le da cabida a que ejecute cualquier tipo de conducta sin que haya lugar a consecuencias, porque ese fuero es intocable, no lo es en lo absoluto. Tenemos también el fuero de paternidad. Bueno, vamos a hablar del fuero de paternidad y sabemos que es la licencia, que también ahora se le otorga a los hombres 2 semanas, pero que bueno, que estamos en el medio del proyecto de ley de la reforma laboral, que bueno, ya cuando sea ley tendremos la oportunidad de conversar. Hoy día han sido aprobados muchísimos de los artículos, pero todavía le faltan algunos pasos al proyecto para que sea ley de la República. Antes de eso, pues no es aplicable ninguna de las normas que allí se vayan aprobando de manera paulatina, porque solamente está en la etapa. Lo que pasa es que la prensa muestra mucho, esto es lo que va a pasar porque ya fue aprobado, pero nada está aprobado hasta que esté definitivamente la ley en curso y sea sancionada por el presidente de la República. Sin embargo, a manera digamos que de información o de comentario, fue aprobada la ampliación de la licencia de paternidad. Entonces llegaría a 12 semanas. Inicialmente serían 8 semanas, posteriormente 10, o sea, diría como esos cambios paulatinos que se han venido dando en materia de la jornada laboral, que también ha venido la reducción de manera paulatina, anualizada del 21 del 2021. Así va a ocurrir acá también si la ley es aprobada tal como está señalada y se van a ampliar esos periodos de licencia de paternidad. Entonces, ese fuero que también arropaba o arropa a la madre, también arropará al padre o lo está haciendo ahora en el periodo que está, digamos que vigente. Lo de la licencia de paternidad, tenemos que tener mucho cuidado al tomar decisiones con respecto de la ejecución de los contratos de trabajo de trabajadores que se hallen no solo aforados por el fuero de paternidad, sino también cuando el periodo sigue estando aforado el trabajador si la compañera no se encuentra no se encuentra trabajando o cotizando aportes al sistema. Por eso es importante que también consideren en su momento, al tiempo de tomar una determinación respecto de la ejecución de ese tipo de contratos o del contrato de trabajo, eh, que consideren evaluar si la persona es dependiente o no depende, o es beneficiaria o no del trabajador que se encuentra aforado. Es muy importante evaluar esa parte. Quería decirles algo más, pero bueno, ahora no recuerdo, se me fue en el momento por que no se me olvidara lo que les decía acerca de lo importante que es evaluar el tema de que es indispensable evaluar si la trabajadora es dependiente o no es dependiente del trabajador a efectos de hasta dónde cobija esos fueros. También tenemos el fuero de salud, que es ampliamente conocido, que es uno de los que más agobian a las empresas, no porque, o sea, todos somos humanos, todos podemos tener una condición de salud en un momento determinado y nosotros no podemos perder de vista eso, nuestra humanidad. Sin embargo, el fuero de salud es un fuero que cobija a los trabajadores que tienen alguna condición de salud, como obviamente su nombre lo indica, ya sea física, ya sea emocional, ya sea psíquica. Obviamente que estas condiciones de salud deben estar acreditadas porque, de hecho, para eso se subroga en el sistema de seguridad social integral ese riesgo, el riesgo de salud, no solo de salud ocupacional o en materia laboral, sino también en materia, digamos que en materia común. Entonces, cualquiera de las condiciones estas que tenga el trabajador de salud, obviamente que debe ser acreditada. Y antes, pues bueno, también en el trasegar de la jurisprudencia
También se ha podido ver que se exigía que tuviera porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que fuera entre un 15 y un 25%, que digamos que todas esas exigencias se han ido reduciendo porque la Corte ha sido más laxa, la Corte Constitucional ha sido más laxa que la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha tratado siempre de establecer algunos derroteros acerca de condiciones y requisitos para que estos fueros se tengan o se adquieran. Y la Corte Constitucional ha sido no. El solo hecho de que la persona esté en esta condición puede darle un fuero. Y va más allá, porque antes teníamos, digamos que como la prevención de que el trabajador se encontraba en incapacidad porque trabajó el documento por su tratante, que así lo acredita. Entonces, en ese tiempo, pues yo no podía tomar ningún tipo de decisión porque también se podía entender que lo hacía esa presunción que era con causa o con ocasión de la enfermedad que estaba padeciendo el trabajador. Eso ocurría, pero ya digamos que se ha extendido un poco más. ¿En qué sentido? Se ha extendido en el sentido de que si el trabajador se reintegra a su trabajo, está desarrollando sus actividades de manera normal, como empleadores tenemos que tener algunas precauciones porque si ellos han quedado con algún tipo de restricción, perdón, de restricción médica o han tenido algún tipo de especificación respecto del puesto de trabajo, cómo debe desarrollarlo, etcétera. Si tiene este tipo de connotaciones, tenemos que tener especial cuidado porque debemos cumplir a cabalidad todas las recomendaciones y las recomendaciones pues mirar la temporalidad de las mismas, porque en algunos casos son muy los médicos tratantes o las personas que emiten este tipo de recomendaciones digamos que no son muy específicos, sí en las recomendaciones, pero no en la temporalidad. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta porque no podemos tener a una persona con una temporalidad de por vida, salvo que sean situaciones graves, y en tal caso, pues se califican porcentajes de pérdida de capacidad laboral y ahí se determinará si la persona puede seguir en condiciones de seguir laborando o en su defecto le califican un porcentaje superior al 50% y tendría entonces que el fondo de pensiones o la ARL, según el caso, según el origen, que tener que pensionar al trabajador. Pero en ese caso hay que tener especial cuidado en el caso en que nosotros tengamos alguna recomendación o en caso de que no la tengamos, no tomar una decisión con respecto de no seguir ejecutando el contrato de trabajo de manera muy rápida. Hay que evaluar los pros, los contras, porque en ocasiones hay jueces de la República que han decidido hasta 2 meses después de haber ingresado el trabajador a laborar y no teniendo restricciones o recomendaciones médicas específicas ni señaladas en un documento, sin tenerlas, aún así, hay jueces de la República que han ordenado su reintegro y han ido inclusive algunos más allá disponiendo de pago de salarios y prestaciones sociales, aun cuando esto no es competencia de los jueces de tutela, cualquiera que sea su denominación. Entonces, es competencia de los jueces laborales y esas temporalidades o esas protecciones generalmente o deberían concederse de manera temporal, sujetas a algunas condiciones, una entre otras esa condición de que el trabajador accione la justicia ordinaria laboral dentro de cierto tiempo, 2, 4 meses, generalmente es lo que colocan, para establecer también obligaciones recíprocas por parte de la persona que está accionando. Entonces, consecuencia de que nosotros tomamos una decisión, eventualmente la nulidad del despido a través de un juez de la República o a través de un juez en un proceso ordinario laboral o un reintegro temporal a través de un juez de tutela. Entonces, debemos tener especial cuidado en que, aunque se configuren las justas causas, bueno, aunque se configure una justa causa, tomemos todos los pasos que les he venido señalando. Si tenemos que pedir permiso al Ministerio del Trabajo, pues hacerlo. Si es causal objetiva, pues también señalarlo y redactar muy bien las cartas de terminación de contrato de trabajo de manera debidamente motivadas, porque estamos ante situaciones muy delicadas. Eso mismo lo produce, como les decía, el fuero de la salud. El fuero de la salud son esas condiciones físicas, las condiciones físicas del trabajador, las condiciones psicológicas.
Ya hoy un trabajador hoy día puede presentar un certificado de incapacidad que se encuentra en una depresión profunda. Bueno, y también el tema de que han señalado inclusive en la reforma que se está ventilando, como les hablaba ahorita en la Cámara de Representantes en este momento, el tema de los fueros, que eventualmente pueden surgir nuevos fueros, que es el fuero por los periodos de la menstruación cuando es complicada. Hay unos que han establecido que tiene que haber un diagnóstico médico, porque inicialmente el diagnóstico médico no estaba previsto, solamente con el hecho de que la trabajadora indicara que tenía, tenía un periodo de menstruación incapacitante. Eso, les estoy hablando para adelantarme un poco, no, no es que esté ocurriendo. Estamos en el proyecto, voy a ponerlo atrás en el contexto para que todos tengamos claro, estamos en el marco del proyecto de ley que está cursando en la Cámara de Representantes en este momento respecto de la reforma laboral, que sin lugar a dudas no solo toca los temas de, de, de los horarios, de los recargos nocturnos, que todos estamos en expectativa de que se va, sin duda alguna eso sí va a pasar, la reducción de la jornada, porque no de la jornada, porque bueno, ya se lo tenemos por ley, sino desde cuándo se considera que estamos frente a un horario de trabajo nocturno. Entonces, todas estas cosas van a ir cambiando, incluyendo el eventual fuero, y esto no es nuevo ni es nuestro, ¿ah? El fuero que deriva de periodos menstruales incapacitantes, porque ya esto viene de España y en España ya esto hace curso, ha sido incluso hasta motivo de algunos comediantes de hacer chistes con el particular. No, me siento deprimida, no voy, o me siento tal, no voy a trabajar, y tienes que tener como justificada la ausencia por el simple hecho de manifestarlo. Yo considero que eventualmente tendría que haber algunos límites respecto de estas libertades que pudieran tener los trabajadores respecto tiene que haber un tema probatorio, porque así como exigimos que si un trabajador se ausenta un solo día porque se sentía mal y tenía que traer el certificado de incapacidad de su EPS, pues bueno, en este tipo de situaciones también tendríamos que tener mínimamente un diagnóstico por un tratante que dijera que esta persona va a tener o tiene algunos episodios que deben atenderse. Entonces, eh, estos fueros son muy importantes considerarlos, como les decía, porque al tomar decisiones tenemos que seguir todo el procedimiento adecuado, y los trabajadores también tienen que saber que el tema aquí es acreditar las condiciones en las que se encuentran. Para que proceda una protección especial en salud, eh, como les decía, debe haber una situación de salud que dificulte. Hay un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 62, que tiene un numeral que habla, que es poco usado, pero que habla, y es muy antiguo, que es desde que se emitió el código, de los 180 días sin prestar el servicio por parte del trabajador, que ese es el numeral 15 del artículo 62, que establece esa posibilidad de terminar el contrato de trabajo. Entonces, allí hay muchos debates sobre eso, sobre todo porque allí estaríamos en un fuero por una incapacidad prolongada de 180 días que tendría un trabajador, y muchísimas empresas lo tienen. De hecho, conozco varias que tienen trabajadores con más de 180, de 360, hasta de 500 tantos días, y no saben qué hacer. Porque el sistema los tiene acogidos porque están en procesos, ¿no? Pero, ¿qué hago yo como empresa? Si yo necesito, estoy supliendo ese puesto de trabajo con otra persona, bueno, no estoy pagando el salario, pero sí tengo una carga impositiva con respecto a ese trabajador, y es que debo cumplir con los aportes al sistema, porque no puedo dejar, aunque no pague salario porque está recibiendo incapacidades, pago por auxilio por incapacidad, debo pagar seguridad social, debo pagar prestaciones sociales, tengo la obligación de tenerlo allí. No puedo contratar, de pronto tengo un trabajador que es muy bueno y que me resulta hasta mejor inclusive en cuanto a desempeño del que tenía antes, pero tengo este tema de humanidad, que pues tengo este trabajador enfermo, que es un tema complejo porque tenemos una norma de la que
podemos hacer uso porque la norma no ha sido derogada, la norma está vigente de la incapacidad de los 180 días, pero el trabajador está incapacitado y a su vez me dice la Corte que está aforado. Entonces, hay una dicotomía entre lo que dice el código y lo que dice que es la ley y lo que dice la Corte, que bueno, que es una orden también. Entonces, tendríamos que mirar la condición de salud del trabajador, que esa condición dificulte o impida significativamente el normal y adecuado desempeño de las labores de ese trabajador. Entonces, de repente, todo esto para abrirles un poco la mente respecto de que si existen los fueros de protección y nosotros debemos respetarlos y les tenemos cierto temor de tomar decisiones en esos, digamos que en esos momentos en los que se hayan hecho trabajadores aforados, no es menos cierto que pues también tenemos algunas otras líneas que podemos explorar en un momento determinado, a efectos de que la empresa no siga perjudicándose y tampoco pues, perjudicar al trabajador y de alguna manera acelerar los procesos que se ventilan ante ya sea el fondo de pensiones o sea la ARL, que muchas veces son los que alargan esos procesos a fin de no asumir de manera definitiva la obligación que tienen de la carga prestacional en cuanto a la pensión, si fuere pensión por invalidez. Entonces, todas estas cosas se las doy de manera muy somera, pero con la posibilidad de que piensen en que hay alternativas. Eh, las condiciones de salud deben ser conocidas por el empleado. O sea, nosotros no podemos decir no, que sabía porque me veía que yo tenía un dolor y yo le dije, acá el tema es un poco más complejo porque el tema de salud necesariamente tiene que ser conocido. No es que vamos a tener acceso a la historia clínica porque los que estamos aquí pues tenemos un conocimiento, digamos que sobre el manejo de las historias clínicas que no lo podemos tener como empleadores, pero sí tener un conocimiento de esa condición, de la condición de debilidad que puede llegar a tener el trabajador. También podríamos probar, o tendríamos que probar, que esa decisión de la empresa de desvincular al trabajador obedece a causales objetivas. Siempre, como les decía, hay que romper la presunción de un despido discriminatorio. Siempre. Nosotros debemos acreditar todos los pasos. El conocimiento es importante, como les decía, no solo del estado de embarazo, sino también del estado de la condición de salud, porque eso rompe la presunción, que es la que definitivamente los jueces en acción de tutela tienen previsto antes de cualquier cosa, que por allí es que salvaguardan los derechos de un trabajador, aunque eventualmente no los tenga, porque son, como les decía, excesivamente proteccionistas. Estos fueros no solo protegen, perdón, como les decía, a los trabajadores, a las trabajadoras embarazadas, a los trabajadores en foro paternidad, a los trabajadores de salud, las mujeres embarazadas inclusive, no solo hablamos de contratos de trabajo, también hablamos de contratos de prestación de servicios que ya también se extendió digamos, a ese ámbito, porque estamos hablando sobre ese particular de la protección constitucional a los derechos del que está por nacer. Entonces, para tomar una decisión también con respecto a un contrato de prestación de servicios, pues también tenemos unos mecanismos que podemos utilizar, pero tenemos que hacer las cosas muy bien, porque como les decía, ese fuero también ya fue extendido al, a las trabajadoras que se encuentren a través de contratos de prestación de servicios. Y esa es otra de las novedades. Bueno, yo me voy acordando de otra de las cosas que he visto con lo de la reforma, y esa es otra también de los... Bueno, y no es un secreto, el gobierno desde antes y desde que entró, el que está rigiendo hoy día, ha pretendido acabar con las diferentes modalidades contractuales que están por ley. De hecho, no ha podido con eso, y quizás tampoco va a poder con la reforma, pero sí va a ser especial énfasis o preponderancia en la contratación de contrato a término indefinido. Y pues también nosotros tendremos no sabemos cuál es la línea todavía delgada que van a establecer con respecto de los contratos a término fijo. Eso es un paréntesis, estamos hablando de fueros, pero pues quise compartirlo con ustedes también.
con respecto a los contratos por obra o labor determinada o contratos a término fijo, pues va a privilegiar esa reforma, el contrato a término indefinido, y de alguna manera va a poner algunas directrices para que puedan acontecer o se puedan pactar contratos a término fijo. Entonces, bueno, eh, todas estas medidas que se toman o que toma un juez de la República en un momento dado para revertir las decisiones del empresario respecto de la no continuidad de un contrato de trabajo pueden llegar a ser el reintegro de la trabajadora o del trabajador, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante ese tiempo. Y ustedes saben que eso puede ser una sanción bastante fuerte. Eventualmente las indemnizaciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo. También las sanciones que están previstas si se tratara de mujeres embarazadas, por ejemplo, o personas con discapacidad, de los 6 meses también de salarios. Obligación de reconocer eventualmente también cotizaciones. Obviamente que si hay reintegro hay cotizaciones al sistema de seguridad social. Son de las principales consecuencias que ocasiona un juez que derivan de un proceso a través de un juez de la República cuando se determina que se vulneró un fuero. Bueno, vamos a hablar bueno, antes del fuero sindical, me parece un poquito más trascendente el fuero que deviene, que no sé por qué olvidé colocarlo allí, del fuero que deviene del acoso laboral. Todos sabemos que desde hace un tiempo, desde el 2016, se ordenó la incorporación, perdón, en los reglamentos internos de trabajo de la ley 1010, que habla de todo esto del fuero que deviene, o que habla todo del acoso laboral y que derivado del acoso laboral, pues deviene un fuero para los trabajadores. Hoy día no solo estamos hablando del acoso laboral, el acoso laboral que mucha gente pues ha confundido, no tienen claro cuándo puede ocurrir o acontecer esta situación y tenemos que son conductas tendientes a provocar desmotivación o tratos humillantes, crueles dentro del marco de las relaciones de trabajo, pero este tipo de conductas deben ser reiteradas, deben ser conductas sistemáticas. Cuando el trabajador se encuentra en una condición como la que acabo de expresar a manera de ejemplo y que específicamente esos verbos rectores los trae la ley, eh, tengo que, tengo que decirles que cuando ya el trabajador se encuentra en esa condición, para eso existen entonces en el marco de las relaciones de trabajo los comités de convivencia y hay que establecer que se tiene y se cuenta con ese mecanismo. Es más, el Ministerio del Trabajo ha sido especialmente enfático en todas las capacitaciones que sobre el particular deben darse para que el trabajador tenga pleno conocimiento. Tal es así que se incorpora dentro del reglamento interno el capítulo, como les decía, de acoso laboral y es obligatorio. Además, ahorita también tiene que hablarse sobre el tema de acoso sexual. Entonces, y tiene que establecerse políticas claras, canales de denuncia, etcétera. ¿Cuándo entra a operar el fuero de un trabajador que presuntamente se encuentra acosado laboralmente o sexualmente dentro del desarrollo, dentro del marco de las relaciones de trabajo? El trabajador puede establecer una denuncia, ya sea a través del comité de convivencia, ya sea directamente ante el Ministerio del Trabajo. La regla general es que se sigan los conductos, porque para eso se tiene un comité de convivencia. Pero voy a colocar un caso hipotético. El trabajador siente que paradójicamente uno de los miembros del comité de convivencia es el que está ejecutando las acciones y siente que no puede tener garantía. Puede solicitar, si la denuncia va contra una de estas personas, esta persona debe declararse impedido y pasará a su suplente a atender la situación. Pero si ello eventualmente no le ofrece garantías, el trabajador también pudiera acudir ante las oficinas del Ministerio de Trabajo a presentar la denuncia. Entonces ahí se nos complica un poco más la cosa porque el ministerio empieza a solicitar una serie de documentos, si tienen todo constituido a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo, qué está haciendo el comité, qué está haciendo la empresa, dependiendo de qué medidas de prevención se dan allí, si se dieron las capacitaciones en los tiempos, si el trabajador está entendido de los derechos que tiene, en fin. Toda esa serie de cosas producen de alguna manera
pues un estrés o un desgaste a nivel administrativo porque es un constante ir y venir de documentos con el Ministerio del Trabajo. Entonces, sí, hay situaciones que se pueden presentar y se pueden convalidar y se pueden arreglar dentro del marco de las relaciones de trabajo. Es decir, a través del Comité de Convivencia, que es el organismo que está diseñado para ello, debiera manejarse a través de eso. Hablamos del fuero. El trabajador presenta la denuncia. Una vez esta denuncia fue presentada, el trabajador queda aforado. No necesariamente tiene que haber una sanción para que empiece a acontecer, digamos que esa protección del cuero. No la supone, no la exige. De hecho, en algunos casos se llega a considerar que no hay ningún tipo de acoso laboral ni acoso sexual y se concluye con un acta en la que se cierra el caso diciendo pues que no se logró probar, porque esto es un tema de doble vía, o sea, no solo es colocar la denuncia y tener el comité de convivencia que atenderla para que el